Ahora En sí. el punto 4, en realidad, o sea, yo llegué al resultado pero primero hice usando el resultado del ejercicio 10 y el resultado del ejercicio 10 del seminario 1 era la propiedad esa Sí, de que las derivadas de las, daban todas menos 1. las derivadas cruzadas, claro. Sí. Em, No me digas que no lo pero es, digamos, usaste. la propiedad general, ¿no? Claro, sí. Porque, Sí, sí, claro, porque en el punto 10 estaba para volumen molar y acá claro, bueno. no, No, no bueno, acá está lo, eso. lo tenés que usar para la entalpía como una función de la temperatura y la presión. Lo que antes Claro, era está bien. volumen, ahora es entalpía y todo lo demás es igual. Claro, porque capaz había que llegar a partir No, de no, esa no, y no no, no, tenía no. idea. Sí. No, Ah, no, 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 no. Esa fórmula se aplica a cualquier función de dos variables, a cualquiera. está En bien. en este caso la Y entalpía como TIP. Sí, claro. Y después, para un gas ideal, sí. eh, yo encontré que es cero porque la derivada del parcial, digamos, de la entalpía en función de la presión es cero, pero Correcto. no Sí. estoy segura por qué pasa, o sea, por qué es eso. ¿Por qué es eso? Bueno, es por la misma razón. Yo no sé, que no me acuerdo qué discutimos de esto, si discutimos algo, la clase anterior. La clase anterior, a ver, déjame rebobinar. Habíamos visto que la energía para un gas ideal monoatómico solo es función de la temperatura, ¿sí? Eso lo habíamos demostrado en la teoría cinética de los gases. La energía interna era 3 medios de RT. Entonces solo depende de la temperatura. Cuando vos tenés un gas ideal, la entalpía es una derivación de la energía interna, es una forma distinta de medir la energía. Si la energía interna es independiente del volumen, también es independiente de la presión. Y a la entalpía le pasa lo mismo, porque la entalpía no es otra cosa que una energía ligeramente modificada. Así que ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Ustedes piensen siempre a la entalpía, piénsenlo en términos de energía, porque la entalpía no es otra cosa que una energía adaptada a nuestras necesidades. Ahora vamos a decir algo de eso. Así que la energía interna depende solo de la temperatura y la entalpía también, para el gas ideal. Entonces la derivada Claro, de H está bien. respecto a la presión es cero. Si les apareciera en algún lado la derivada de H respecto al volumen, también es cero, porque solo dependen de la temperatura para el caso de un gas ideal. ¿Sí? Entonces ese coeficiente de Joule-Thomson es cero para el gas ideal. Eso quiere decir que el gas ideal no sufre cambios de temperatura al sufrir cambios de presión. Básicamente lo que dice es eso. El gas real va a ser otra historia, pero el gas ideal no va a sufrir Es lo de, cambio de perdón, presión. es lo de Sí. que el gas se licúa, ¿no? No necesariamente. Esto estamos trabajando exclusivamente con un sistema homogéneo de un gas. Es lo que le pasa al gas cuando vos lo tenés a una determinada presión y de pronto le cambias la presión, le haces un cambio de presión. La temperatura del gas se altera, bueno, si es un gas ideal no, si es un gas real sí, se produce un cambio de presión. Si esa variación de temperatura es muy grande o tenés un sistema refrigerante adecuado, el gas se puede llegar a licuar, pero por el efecto del enfriamiento. ¿Sí? El cambio de presión puede producir un enfriamiento tan brusco que el gas se licúe, como un caso extremo. Pero en realidad no hace falta considerar la licuefacción. Esto es un fenómeno del gas, ¿sí? Es un fenómeno homogéneo del gas. Porque yo leí en el Levin que era por eso, que el coeficiente de Joule-Thomson era cero, porque los gases ideales no se licúan. Y bueno, es lo mismo, es básicamente lo mismo. ¿Por qué no se licúa el gas ideal?
¿Por qué un gas ideal no se licúa? Porque no tiene interacciones, Porque no supuestamente. tiene fuerzas de interacción. Porque la entalpía o la energía interna no dependen del volumen y de la presión. Porque no hay interacción. Porque si vos tenés dos partículas que no interactúan entre sí, les da lo mismo estar lejos que estar cerca. Ahora, si interactúan, no. Si se atraen, les va a gustar más estar juntas que estar separadas. Entonces, cuando vos las obligás a separarse, hay un cambio energético y ese cambio energético se traduce en una variación de temperatura. Pero para el gas ideal no, si no se atraen. Les da lo mismo estar una al lado de otra que estar separadas. Entonces no hay efecto térmico. ¿Sí? Entonces la explicación indirecta sería esa, porque no se licúan, pero es como una forma medio rebuscada de explicarlo. Se explica más fácil desde el punto de vista de las interacciones entre las moléculas. Pero sí, es correcto, seguro. Profe, ¿qué unidades tiene ese coeficiente? Las unidades que correspondan a la definición, tal como lo definimos nosotros, son Kelvin por bar, ¿sí? O por atmósfera. Ah, bien, está. Eso indica cuántos grados aumenta o disminuye la temperatura por bar de aumento de la presión. Eso es lo que quiere decir ese valor. Profe, yo tengo una Sí, consulta sobre el R. ¿Qué R nos conviene usar? ¿El que tiene calorías o el que tiene joules? depende de lo que vos quieras hacer y con lo que se te vaya a simplificar. Es absolutamente indiferente usar uno u otro. Nosotros generalmente en la materia usamos las unidades del sistema internacional que son el Joule. Pero si algún problema está en calorías, usa el R en calorías y te va a simplificar la vida, no hay ningún problema. De hecho, en algunos casos conviene usar el R en litro atmósferas y después hacer la transformación de litro atmósferas a la unidad de energía que corresponda. Pero es absolutamente sujeto a lo que pide el ejercicio. Yo Perfecto, gracias, intenté, profe. sí, intenté que en los seminarios estuviera todo en Joule, pero a veces se filtra algún ejercicio en calorías. La caloría es una unidad que se está abandonando, ¿sí? En física, en química. Hay gente que está, bueno, muy, muy atada al concepto de caloría, pero en general se está abandonando. Así que bueno, seguimos la tendencia. ¿Qué más? Profe, en este ejercicio, el 4B2, 4B2. nosotros, Sí, sí, nosotros tenemos que CP es dato, pero sí, como no es un gas ideal, yo no sé cuánto es CB. pero te da CP y vos necesitas CP. O estoy leyendo mal. El dato es CP. Y para, Claro, el dato es CP, y sí. para calcular el coeficiente de Joule-Thomson usás el CP. Sí, eso ¿No? para el B1, digamos. Sí. Yo te consulto por el B2. Y por el B2 aplicás la definición. El coeficiente de Joule-Thomson, fíjate que es el cambio de temperatura sobre el cambio de presión. Entonces directamente de ahí despejás el cambio de presión. Tomás como que si el coeficiente de Joule-Thomson es constante, esa sería la suposición que hay que hacer, esa derivada parcial que tenés ahí es un cociente de incrementos. Es el delta T sobre el delta T. Entonces de ahí despejás el delta T. Bien. ¿Sí? Es un resultado aproximado, porque eso supone que el coeficiente es una constante. ¿Sí? O sea que la gráfica de t en función de p es una recta. Sí, bueno, con los datos que tenemos no podemos sacar otra cosa, porque tenemos solamente un dato del coeficiente de Joule-Thomson. ¿Eso va a ser necesariamente así? No. El coeficiente de Joule-Thomson es una función en general de la temperatura y la presión. Entonces no es constante. Pero bueno,
con la información que uno tiene, solo puede suponer que uno tiene un solo valor del coeficiente de Joule-Thomson y por lo tanto lo toma como constante. Como que dentro de una primera aproximación, el coeficiente de Joule-Thomson es el mismo a cualquier temperatura y a cualquier presión. Entonces podés convertir esa derivada parcial que tenés ahí en un cociente de incremento. Esa es la idea del ejercicio. Es un resultado muy aproximado, por supuesto. Esto es un fenómeno más complejo. Pero para estimar un valor inicial, como para ver de qué órdenes de magnitud estamos hablando, ese resultado siempre es muy bueno. O sea, te da una idea en general de cuál es el efecto térmico por un cambio de presión dado. Vos lo querías plantear más por un lado termodinámico. Claro, exacto. Sí, exactamente. Sí, se puede hacer, pero creo que vas a necesitar más información. ¿Sí? No es el objetivo del ejercicio. ¿Sí? El objetivo del ejercicio es hacer una aplicación directa de la definición del coeficiente de Joule-Thomson. Bien. Sí, aprovechemos la pregunta para dar este ejemplo de las capacidades caloríficas. Si ustedes quisieran seguir un camino parecido al que quería seguir su compañero y hacerlo termodinámicamente, probablemente necesitarían el CB. El CB acá uno no lo puede conocer rigurosamente, porque es un gas real. Si fuese un gas ideal no hay efecto de Joule-Thomson, no hay nada. Entonces, no conocería de entrada el valor del CB, porque no sé qué relación hay entre el CP y el CB para un gas que no es ideal. Perfecto, no se podría hacer. Se podría hacer una estimación, siempre uno puede hacer una estimación razonable. Puede decir, bueno, aunque los gases no son ideales, yo podría decir que el CP es más o menos el CB más R. Eso ustedes lo pueden hacer en un ejercicio. Si apareciera un caso raro como este, se puede hacer, pero aclarándolo, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es una aproximación. Estoy haciendo esta suposición, porque tampoco va a ser tan distinto. O sea, la relación entre los CP y CB para un gas real no será la del gas ideal, pero tampoco es tan diferente. Entonces, como una aproximación razonable se pueden hacer. Pero si lo hacen, tienen que indicar claramente que ahí están haciendo una aproximación. Si indican eso, la aproximación es válida. No hay problema. ¿Mm? Igual ustedes no se van a topar mucho con estas situaciones en las que tienen que tomar estas decisiones. Generalmente los ejercicios tienen un camino bastante obvio que seguir y uno no tiene que andar suponiendo cosas. Pero si surgiera el caso, es algo que se puede hacer. ¿Sí? La fisicoquímica, especialmente la fisicoquímica 1, tiene mucho terreno entre las cosas exactas y las cosas aproximadas. Uno a la larga termina trabajando mucho con cosas aproximadas, porque las cosas exactas son generalmente matemáticamente complicadas. Entonces uno termina siempre haciendo alguna aproximación. Estaría bueno, ya que se te ocurrió ese camino, ver si haciendo esa suposición podés llegar a algún resultado. ¿Sí? Eso sería algo como para explorar. Igual el sentido del ejercicio no es ese, es simplemente aplicar la definición que tienen. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, sí. Bueno, dale. ¿Qué más? Te pregunto por el perdón. 5. Tenía duda con el 5A. Yo, como es un cambio de fase, interpreté que la temperatura era Perdón, constante. sí, está muy bien. Nosotros no discutimos nada el otro día de eso. Los cambios de fase en este curso los vamos a tomar como cambios de fase reversibles, todos. Y si son reversibles, son a P y T constantes. Todos. Claro, pero si yo Sí, supongo eso, no me da, o sea, si yo supongo que la temperatura es constante, sí. entonces no me Casi- da, no sé, no llego al resultado, como que está mal.
Claro, porque vos seguramente querés aplicar una ecuación para un proceso de calentamiento. Vos querés usar O sea, no, yo seguí el explicativo, pues, Bueno, calculé los volúmenes, como decía. pero por ejemplo, eh, para calcular el delta H no necesitas hacer nada en el... Estoy viendo el ejercicio 5A, sí, ¿sí? En el 5A ustedes tienen que calcular, empecemos con el delta H que es el más fácil. Tienen que calcular el delta H para la fusión de un mol de hielo. Bueno, es el calor de fusión del hielo directamente. Lo que hay que hacer es convertir esos gramos. Ven, acá tienen un ejercicio en calorías. Tienen que convertir ese 79,7 en multiplicarlo por 18. ah, ¿Sí? eso directamente es la entalpía. Claro, exactamente. Cuando vos tenés un cambio de fase, no se pueden usar las ecuaciones de calentamiento, Sí, el NCP delta T o lo que sea, porque vos ahí tenés dos fases en equilibrio. Entonces no hay un CP definido, claro. ¿sí? Y tampoco hay un delta T, yendo al caso, porque es a temperatura constante. Entonces, siempre que ustedes quieran sacar el delta H para un cambio de fase, es directamente el calor. Ese calor de fusión que te están dando es el delta H de fusión del hielo. O sea, es directamente eso. Es un dato, por decirlo así. Vos no lo podés calcular, es una cantidad experimental. Claro, Y bien. el de vaporización es igual. Vos después podés jugar con cuánto vale el calor y el trabajo. ¿Sí? Ahí sí, por ejemplo, vos me dijiste que estuviste calculando. eh, Sí, igual lo pide. Eso lo pide que lo calcules el ejercicio. bueno, sí, está bien, ahí está. Para calcular el trabajo, sí, como esa presión constante, el trabajo es directamente menos P por la variación de Sí, volumen. La variación de volumen es el volumen molar de la fase, esto es fusión, o sea, es cambio de sólido a líquido. Es el volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido. ¿Sí? Y esos volúmenes molares se pueden sacar a partir de la densidad. O con las densidades directamente, como densidad es masa sobre volumen, poniendo el peso molecular del agua, sacan el sí, eso, volumen. así lo hice yo. Bueno, así se hace, así se hace. ¿Qué van a observar en, perdón, qué van a observar en este caso? Bueno, en este caso lo que se va a observar es que el trabajo es muy chiquitito comparado al delta H. Si ustedes hacen las cuentas, el trabajo les va a dar prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque estamos pasando de dos fases estamos haciendo una transformación entre dos fases condensadas, sólido y líquido. Los volúmenes molares de las fases condensadas son cantidades muy chiquitas, más comparadas con los volúmenes molares de los gases. Entonces, todos los procesos que involucren fases condensadas van a tener trabajos de expansión muy pequeños. A la larga van a ser despreciables. ¿Sí? El trabajo que uno está obteniendo ahí es completamente despreciable comparado con el valor de delta H. ¿Sí? El valor de delta H es un número enorme. El trabajo es prácticamente cero. Entonces no hay trabajo en esa transformación. ¿Sí? No es que sea cero, pero es tan chiquito que es absolutamente despreciable. Si hubiese una fase gaseosa involucrada, como es el caso de el C, que hay una vaporización, ahí sí, ahí el trabajo va a ser grande, porque ahí pasás de líquido a vapor y el volumen molar del vapor es grande. ¿Sí? ¿Cómo sacan el volumen molar del vapor? Por la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Bueno, acá les da, no les da. El volumen molar del vapor no se los dan porque se puede calcular siempre usando la ecuación del gas ideal. Miren esos números, por ejemplo, miren cuál es el volumen molar del agua a vapor y compárenlo con el volumen molar del agua líquida. Ahí van a ver la diferencia de órdenes de magnitud que hay involucrados.
¿Sí? Profe, respecto al 5A también, entonces el delta H, bueno, es directamente dato, pero si yo lo Sí. quisiera calcular, sería igual o sea, me confunde si se calcula como el delta U más delta P de B, o sea, eso Sí, sí. lo podés calcular así, lo que pasa es que no tenés el delta U. Claro, pero Después, yo puse que era cero, como la temperatura es constante. no, no, pero esto no es un gas ideal, es un cambio de Claro, fase. Es un cambio de fase. No, no se casen con las fórmulas de los gases ideales. ¿Sí? Las fórmulas de los gases sí. ideales son fáciles, lindas, amistosas, pero traicioneras. ¿Sí? Piensen siempre qué sistema tengo. Eso es lo primero que hay que ver en los problemas de fisicoquímica. Si tengo un gas ideal, doy un suspiro de alivio y uso todas las fórmulas fáciles. Si no son gases ideales, voy como pisando huevos. ¿Sí? Bien, Mucho cuidado. Y acá en el A especialmente no tenemos gases ideales, tenemos un líquido y un sólido. Entonces esas formulitas de gases ideales no van. Además, piensen, hagan mentalmente la diferencia entre los dos procesos térmicos que vemos nosotros. Uno son los calentamientos. Los calentamientos siempre tienen un delta T metidos adentro. Y otros son los cambios de fase. En los cambios de fase no hay delta T porque son a temperatura constante. Entonces no puedo usar las mismas fórmulas en los dos. Cuando hay cambios de fase, tengo que recurrir siempre a los datos, que son los datos de cambio de fase. Siempre va a ser el delta H de fusión o el delta H de vaporización. ¿Sí? ¿Bien? Eso es muy Eso Profe, tiene, importante porque eso aparece continuamente en la materia. eso tiene que ver con lo del calor latente y sensible, Sí, ¿no? esa es otra terminología que está en desuso. Ah, Pero bueno, yo bueno, en general se ve que la hice hace 80 años, no me tiren abajo la edad. no, por ahí la siguen usando, no tiene nada de malo usarla. Lo que pasa que, claro, para hacer esa distinción entre esos dos efectos térmicos que le acabo de decir, se usan esas palabritas, calor latente y calor sensible. ¿Sí? Nosotros mucho no las usamos, simplemente vemos que hay dos procesos distintos, uno en donde hay un cambio de temperatura y otro en donde no lo hay. ¿Sí? Calentamientos y cambios de fase. Si a vos lo aprendiste así, te lo acordás así y te sirve, bienvenido sea. Todo lo que sirve suma. Sí, ¿Sí? Está sí, perfecto. no, porque Sí. el todo se resume porque cuando hice general en su momento, yo dije eso, como la temperatura, no había cambio de temperatura, el calor era cero. Me recuerdo porque me lo marcaron con rojo y me dijeron mal, claramente, porque había un cambio, era un proceso isotérmico. Entonces me lo marcaron, me hicieron una cruz roja y me dijeron mal. Y de ahí me reacuerdo de eso porque Claro, sí, claramente lo había hecho mal. habría que ver qué tipo de proceso tenías. Sí, parece Era un estar proceso así de de A, B, fusión. B, C, C, D, que iba a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante. Y como la temperatura era constante, yo dije, Pero bueno, como todo temperatura es constante, constante, algo tiene que cambiar sí, en la vida. no, bueno, eran procesos donde de A a B era O la sea, presión constante, no me acuerdo exactamente, pero bueno, no me importa. acuerdo que había un, sí, Pero algo tiene que y uno de los cambiar. En la procesos, vida tiene que cambiar. En la termodinámica algo tiene que cambiar. O sea, no pueden ser a todos constantes. Ustedes fíjense en este caso que es a temperatura y a presión constante, pero los volúmenes cambian. Poquito, casi nada, pero cambian. ¿Sí? No pueden ser las transformaciones donde si no cambia nada, no pasó nada. Así que, no, por eso era, el claro, proceso de A a B era presión constante, por ejemplo, sí. de B a C era volumen Ah, constante, y perfecto. Bueno, volver de C a A era temperatura constante, sí. claro, y después variaban las otras cosas. Bueno, sí, eso es experiencia haciendo ejercicios, ¿sí? Y no pisar los palitos, intentar no pisar los palitos. Para mí es lo más importante siempre es tener en claro qué tipo de transformación estoy teniendo. Porque acá es muy fácil automatizarse. O sea, uno le pesca la vuelta a dos, tres cositas
y las usas siempre. Pero eso no está muy bueno porque te cambian un poquito el entorno y te pueden hacer un desastre. Entonces siempre hay que mirarlos, los ejercicios, y lo primero es ver qué tipo de sistema estoy teniendo, qué tipo de transformación estoy teniendo y qué ecuaciones puedo usar. Eso es lo esencial antes de arrancar el ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿Quedó? entonces, para repasar, Para repasar. en este ejercicio, entonces el calor te queda los moles, o sea, un mol por el calor de Exactamente, fusión. exactamente. Ahora, en el B, que es Sí, el calentamiento reversible, sí. no estás Pero pasando de fase. no, ahí no hay cambio de fase, por eso te aclara que es agua líquida. O sea, vos tenés agua Sí, líquida a 0 y lo calentás hasta todo lo que da, hasta 100 grados. Pero siempre es agua líquida. Ahí tenés una sola fase siempre. Entonces ahí podés usar un CP tranquilo, porque es el CP del agua líquida. Y el delta T perfecto. es 100 menos 100. Entonces, el calor, perdón, para que lo digo bien, para que lo digo bien. Vos acá tenés un proceso de una sola fase. Claro, vos acá podés calcular tranquilamente el delta H del proceso como NSP delta T. Seguramente, claro. Claro, acá sí puedes aplicar el NSP delta Claro, T. acá sí, porque acá Claro, tenés un claro. calentamiento de una fase que es siempre la misma. Vos podrías tener, por ejemplo, el calentamiento y después hacer hervir el agua. En ese caso lo tenés que dividir en dos. El calentamiento por un lado y el cambio de fase por el otro. No podés hacer todo junto porque no se puede, porque hay cambio de fase. Hay un problema que toca este tema más adelante. ¿Ves? Bueno, acá Ento- más o menos está enganchado, porque después te dice vaporización de un mol de agua a 100 grados. ¿Sí? Fíjense que este problema les podría haber pedido, calcule estas cantidades cuando un mol de hielo a 0 grado se lleva hasta un mol de vapor de agua a 100 grados. O sea, en cambio de hacer 3 etapas, una etapa que sea la suma de las 3. En ese caso no se puede hacer todo junto, porque la fase va cambiando. Ustedes empiezan con hielo y terminan con vapor. Entonces hay que hacer la primera fase, el cambio de fase, la segunda fase, el cambio de fase, la tercera fase. ¿Sí? Bueno, acá no habría tercera fase porque el vapor de agua se queda así, no se calienta. Pero hay que hacer fase por fase. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro porque ya va a aparecer en algún momento ese famoso ejercicio. ¿Quedó? sí, entonces el delta H NSP delta T te Sí. queda igual a Q. Te queda igual a Q, correcto. Sí, Claro, claro. es igual a Q porque es a presión constante. Sí, sin duda, claro. Bien. Sí, sí, perdón, eso que dijiste está muy bien, yo no lo dije, y es válido para los tres. ¿Sí? Para las tres etapas, el calor es igual a delta H, porque es a presión constante. ¿Se ve eso? Sí, Eso, sí. eso tiene que quedar clarito. O sea, eh, yo uso la definición esa que acabamos de ver es para el delta H a un proceso constante. O sea, delta H es NCP por delta T para un proceso a presión constante. Esa formulita, otro palito que uno pisa, a veces como uno trabaja siempre en química a presión constante, uno siempre dice, bueno, calor y delta H es lo mismo y usa esa fórmula para el calor. Bueno, eso está bien si el proceso es a presión constante, pero no es una fórmula general. Entonces uno a veces se acuerda, calor igual NCP delta T. No, eso no conviene acordárselo. El delta H sí porque está en la definición, ahí no hay duda.
pero la relación entre delta H y calor depende de la naturaleza del proceso. Si es a presión constante son iguales, pero si no fuese a presión constante no serían iguales. Perfecto. Bien, genial. Profe, yo después, digamos, el punto 6, primero, cuando se refiere a entalpía convencional, se refiere a una atmósfera, ¿no? Dos comentarios respecto a eso. Primero es una pavada, pero te lo voy a decir. Ahora no se usa más la atmósfera, ha caído en desgracia la atmósfera, la vieja y querida atmósfera, y se usa el bar. Son casi lo mismo, pero no son exactamente iguales. Así que está bueno, especialmente cuando hablen con Cecilia, que usen la palabra bar en cambio de atmósfera. Yo en los seminarios los estoy cambiando, pero sigo usando atmósfera, pues yo soy de la vieja escuela. Entonces, el estado de referencia se define a un bar, sí, que es casi lo mismo que una atmósfera. Ese era el comentario pavo que les quería decir. El que no es tan pavo, ¿a qué se refiere una entalpía convencional? Eso nosotros no charlamos nada todavía, es el tema de hoy, este. La palabra convencional significa eso, que está basado en una convención, o sea, en algo que todos nos ponemos de acuerdo y lo aceptamos. Para calcular el delta H de una reacción química, la manera más sencilla de trabajar es asignarle a cada uno de los compuestos que aparecen en la reacción química un valor. Pero como no se pueden asignar entalpías absolutas, porque no se pueden asignar energías absolutas, porque no hay un cero claro y uniforme de dónde está el cero de energía, entonces conviene trabajar con valores convencionales, o sea, valores que todos nos ponemos de acuerdo, los aceptamos y todos trabajamos igual. ¿Cuál es el convenio para la entalpía? Bueno, el convenio riguroso para la entalpía, acá es un poco cada maestrito con su librito. El resultado final dan todos igual, pero lo que dice el Levin, que es para mí lo más sensato, es que las entalpías convencionales de los elementos a 2,98 y en su estado de referencia valen 0. Los elementos a 2,98 y en su estado de referencia. ¿Qué es el estado de referencia? Para una sustancia pura, el estado de referencia es su estado normal a un bar de presión. Por ejemplo, si yo tuviese agua a 2,98, el agua es líquida. Entonces, bueno, perdón, agua es un compuesto. Mal ejemplo. Bórrenlo. Hidrógeno, tengo ahí adelante. Sigamos con el hidrógeno. El hidrógeno es un gas, está bien. El estado de referencia del hidrógeno es el hidrógeno gaseoso a 2,98 a un bar y suponiendo comportamiento de gas ideal. ¿Sí? Eso se representa con el famoso cerito arriba del delta H. Ese cerito quiere decir un montón de cosas, no necesariamente un bar, solamente. No necesariamente, no solamente un bar. Quiere decir que el hidrógeno está en su estado normal y que se lo está considerando como un gas ideal. El estado de referencia para un gas es el gas ideal. Bueno, no lo quiero mezclar con otro tema que va a venir después. Pero para las entalpías se toma como 0 el valor de la entalpía del elemento a 2,98 a un bar y tomando comportamiento de gas ideal.
¿Qué efecto tiene para nosotros lo del gas ideal? Bueno, por ahora nada. Es simplemente para completar la definición. Para un sólido o para un líquido es a 2,98 y a un bar. La entalpía se toma 0 a 2,98 y a un bar. ¿Por qué a 2,98? Bueno, porque la convención tiene que ser lo más chiquita posible. O sea, uno no puede hacer una convención a cualquier temperatura. La convención hay que elegirse una temperatura y una presión. ¿Sí? Entonces se elige 2,98 y un bar. Eso es para los elementos. En base a esa convención que acabamos de decir, surgen después qué pasa con los compuestos. Como consecuencia de esa convención, las entalpías convencionales para los compuestos van a ser los delta H de formación de esos compuestos. Esa no es la convención, como mucha gente dice. Esa es la consecuencia de la convención. Lo que se adopta convencionalmente es que los elementos tienen entalpías 0 en su estado normal, a 2,98 y a un bar de presión. ¿Quedó claro esto? Después va a venir el tema de estado de referencia más adelante y no está bueno meterlo ahora porque por ahí nos hacemos una pequeña ensalada. Esto es cómo se elige el valor 0 de entalpía, nada más. ¿Sí? ¿Era esa tu pregunta? Perdóname si le di un poco de rosca a la explicación, pero era como el tema que teníamos que explicar hoy. Sí, está ¿Sí? bien, está bien. Sí, eso en parte, y después también te iba a preguntar justamente por digamos, por el cerito de arriba, porque Sí, yo el tenía cerito de arriba entendido que es el ce- estándar. claro, estándar Eh, significa, estándar básicamente lo que significa es un estado convencional elegido. El cerito claro, arriba bueno, un bar es una y elección, 25 claro, Celsius. sí. Em, Ojo con el 25 Celsius que después lo vamos a remover. Este es el sí, bueno, estado, a 2,98. claro, no, a 2,98 también. Estas son las convenciones usadas para la entalpía. ¿Sí? Ah, La entalpía se toma 0 para el elemento a 2,98, pero el estado estándar no va a tener una temperatura fija. Para la entalpía se toma por eso. 2,98. Claro, por eso Porque, o sea, no me quiero yo meter tenía. mucho en el estado estándar, porque después el estado estándar lo vamos a definir con más precisión. Simplemente el Claro, cerito implica una elección convencional. Cuando ustedes ven un cerito arriba, significa que hay una convención metida en el medio. Esa convención varía un poco entre la entalpía, la entropía, la energía interna. Va a ser un poquito distinta en cada una. Pero significa una convención. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno por alguna razón se desprende de esa convención y no la usa más, ese valor va a cambiar. Si yo, por ejemplo, cambio la convención, como hacen los geoquímicos, por ejemplo, los que estudian las reacciones químicas a 3.000 metros de profundidad, ellos por ahí usan otra convención para esto. Entonces tienen otros valores de delta H. Ese cerito claro. te advierte que la cantidad que estás laburando está sujeta a una convención. Claro, Y la convención es esa. pero porque, Sí, digamos, yo tenía entendido que era bueno, una atmósfera, pero bueno, un bar está y bien. 2,98. Pero después, a lo largo del explicativo, Sí. usa ese cero y pone, por ejemplo, entalpía, no sé qué página es, en la tercera, cuarta, que empieza a hablar de entalpías, pone, digamos, el cerito y después abajo aclara la temperatura. O le pone el cero también No, a uno que sería T para un cachito, cualquiera. para un cachito. Por eso te decía que el tema de la temperatura no está tan asociado al cerito de arriba. ¿Sí? Claro. Porque la entalpía es una función de la temperatura, entonces no puede valer lo mismo a cualquier temperatura. Se toma 0 a 2,98. No, claro. Se toma 0 a Pero 2,98.
El cerito, para más claridad y para engancharlo con todo lo que venga después, olvídate de la temperatura. Olvídate de la temperatura. Sería solo la presión Claro, sí. de un bar. Eso es más saludable. Ahora por ahí hace un poquito de ruido, pero es más saludable. El estado de referencia de un gas, lo digo, bueno, y así ya queda, es el gas ideal a la temperatura de trabajo y a un bar. La presión Claro. siempre fija, un bar, pero la temperatura Claro. es cambiable. Ahora, Porque después, claro, por eso. O Para sea, el- el cerito sigue estando, digamos, exactamente, cuando dice si se desea la variación del entalpía a otra temperatura, sigue estando. claro. Porque se refiere solo a la presión. Está bien. Exactamente. Ahora, si nosotros nos parásemos acá, yo no tengo problema en decirte que el estado de referencia es a 298. No tengo problema. Pero eso después va a cambiar. Entonces conviene mantener la temperatura afuera de la definición del estado de referencia. A 298 es el valor que se elige para la entalpía. O sea, le enchufamos el 0 a la entalpía del elemento a 298 y un bar. ¿Sí? Pero el 298 conviene sacarlo del 0, porque si no después crea confusión. Sacarlo del cerito. El cerito no es eso. El cerito es gas ideal a un bar de, a un bar de presión. Eso es el cerito. Como la entalpía depende de la temperatura, si yo me muevo de 298, la entalpía va a cambiar. Si no, estoy en una contradicción termodinámica. No puedo asignarle ese valor 0 a todas las temperaturas. Ojo, hay gente que lo dice. Y ojo, adoptando esa convención, después cuando yo calculo el delta H de la reacción, me da lo mismo. Pero habría una contradicción termodinámica haciéndolo. Pues yo no puedo decir que la entalpía de una sustancia vale lo mismo a dos temperaturas distintas. Si yo sé que varía con la temperatura. Entonces hay que elegir una temperatura a la cual se le enchufa el 0. Bueno, 298. Por eso el ejercicio te pide después calcular las entalpías convencionales de las tres sustancias a 373, a otra temperatura. ¿Sí? Claro, sí. Exacto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la variación de temperatura entre 298 y 373 es NCP delta T. Simplemente eso. Porque eso es para cada sustancia aislada de las demás. Entonces lo único Claro, que sí, yo más que nada era por la convención esa, porque sí, de las convenciones química general son duras. probablemente. Son duras. Sí, las Claro, convenciones son duras y a veces piensen que las convenciones son para cada tipo de sustancia también. O sea, para líquidos y sólidos son iguales, pero bueno, se remueve la condición de la idealidad. Y después y esto también son para sustancias puras. Cuando tengamos mezclas, el estado de referencia va a ser otra cosa. Pero siempre va a estar el tema de que la temperatura no está metida dentro del estado de referencia. Entonces conviene sacarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Fíjense que este problema, el 6, pide en los incisos B y el D el delta H de reacción a 373, calculado de formas distintas. Bueno, tiene que dar lo mismo, obviamente. El delta H de reacción tiene que ser igual independientemente del camino que uno haya tomado para calcularlo. ¿Sí? Eso chequen que dé lo mismo más allá de decimales. Ahí Sí, me dio una diferencia de 2 kilojoules por mol. y depende porcentual cuánto Y sea. yo, ¿cómo? Eso depende de varias cosas. Mirá,
Claro, Eso, yo supuse que era como una corrección porque era más exacto el otro método o algo así. eh, Pero, ¿es eso o...? si vos usás los mismos CPs en los dos, es un problema, tiene que ser un problema de decimales. 2 kilojoule, ¿en cuánto? ¿Cuánto es el delta H? No, porque en realidad, o sea, me dio, digamos, menos Y no es nada, 285,83 y 2, menos 283. 2 kilojoules es el 0,5%, es un error de redondeo. Claro, porque en realidad o tenía entendido yo que es menos exacto sacar los No, valores de las no, entalpías no, con el no, método del C, no, o sea, usando las entalpías de formación. tiene que ser igual, tiene que ser igual Ah, porque me pasa que uno dice tiene que ser igual, pero tiene que usar todos los datos en consonancia. Ahora no tengo muy... ¿Ustedes qué datos usan acá? Son los datos que están en el fondo de claro, la pasa que tabla. yo lo usé, digamos, con la ecuación que dice, si desea la variación de entalpía a otra temperatura, entonces, y para eso necesitas la entalpía a la temperatura de referencia, ¿no? Sí. Y yo Eh, usé la que calculé en el C. No, claro, no tiene sentido la del C. Tendría que haber usado la del. No, es lo mismo, ¿no? me mareé un poquito, pero pará. Sí, para yo también. Ah, claro, porque el C pide el delta H a 298. Y después Sí. el otro. Ese lo sacás directamente haciendo la suma algebraica de estos valores que están Ah, en la tabla. Directamente. sí. O sea, el Ah, del por eso me dio agua distinto. es el del No, no sé agua. por qué. O sea, el Porque delta son dos H, temperaturas distintas, me dio distinto. bueno, no, ahí sí Pero. te va a dar distinto. Pero Sí, pero puede fíjense, ser que el delta H de en reacción alguna a parte dice que se puede 298, considerar constante la entalpía eh, en no, general. no Por sé, eso, eso no sé, o sea, no sé qué estás diciendo con eso. Eh, el delta H de reacción a 298 para el ejercicio 6 es directamente, ¿qué es esto? Agua líquida. Sí, agua líquida. Es este valor de acá, es 285,83. Ese es el delta H de reacción a 298. ¿Sí? Directamente. sí, Porque las entalpías convencionales a 298 de estos dos, del oxígeno y del hidrógeno, son cero por ser elementos. Entonces sí, claro, el directamente B es el que tiene que dar igual, en el realidad, no B. el C. Ah, Ahí perdón, está. yo dije el C. Si dije el No C, sé, capaz yo, no, no, no creo sé. haber dicho el B, pero sí, son el B y el D los que tienen que dar igual, porque son los que te están pidiendo lo mismo. El delta H reacciona a 373 y el delta H reacciona a 373. Eh, Claro, a veces, sí, me dio diferente igual, bueno, pero ahí me pará, dio 1 kilojoule de discúlpame, diferencia. discúlpame, te digo una cosa antes que se me borre. A veces, cuando uno usa datos distintos para calcular lo mismo, tengan en cuenta que a veces los datos no son 100% consistentes. Por ejemplo, estos CP pueden tener algún pequeño error entre sí. Fíjense, no, acá no se ve eso. Pero si ustedes usan conjuntos de datos distintos, puede que sea que los conjuntos no sean 100% consistentes. Entonces un pequeño error puede dar. No hay problema. El problema es que ese error sea grande. Entonces significa que ahí estamos hablando de algo de algún error en las cuentas o en el procedimiento. Un pequeño error cuando uno trabaja con estos datos siempre es esperable. Siempre. Fíjense que ese error no pase el 2 o el 3%. Entonces ahí uno lo revisa. Pero las cantidades que estás teniendo vos es esperable y completamente normal. ¿Sí? A mí también me dio con 1 kilojoule de Claro, diferencia. Sí, bueno, eso no hay problema. Son los datos. sí, sí, está bien. Eso no, eso no hay problema porque los datos a veces, por ejemplo, estos delta H pueden no tener un 100% de consistencia con los valores de CP que están al lado.
fíjense otra cosa que aparece acá, que esto sí es más importante y es una justificación más fuerte. Cuando uno usa los valores de CP, uno siempre los está suponiendo constantes. Los CP son funciones de la temperatura para sustancias diatómicas como estas. Para el monoatómico no, es 3 medio de R, prácticamente no cambia ese valor. Pero cuando uno tiene sustancias ya diatómicas o peor, los CP pueden ser funciones de la temperatura y uno siempre los toma como valores constantes. Entonces ahí puede haber también un poquito de ruido en los resultados. ¿Sí? Es esperable un pequeño margen de error cuando uno calcula dos cosas usando valores distintos. A mí me parece que acá usamos como los mismos datos en los dos y es probable también que sea un redondeo. Ese es el otro factor que a veces Claro, a eso veces era. molesta. O sea, después, digamos, cuando subís la temperatura entre el C y el D, ahí da 2 kilojoules de diferencia, que igual es poco. Sí, es poco. Y Yo no me eso, preocuparía mucho por eso. o sea, claro, eso digamos sería como, eso es lo que había notado, sería como un factor de corrección en ese sentido para los CP. ¿Sería Sí, eso? O eh, sea, como habría, que si yo considero el CP constante, no, no, la no. entalpía me da lo mismo. En este ejercicio hay que considerarlos constantes porque no tenés otra información. O sea, ¿es lo que hay que hacer? Sí, No, pero también a ver. pero estás haciendo lo mismo en los dos pasos. Cuando vos lo calculás por el camino A, suponés que los CP son constantes. Y cuando usás la ecuación de Kirchhoff, que calculás el delta CP, también lo estás suponiendo constante. O sea, lo suponés constante en Claro, los dos casos. lo puse, claro. Eso sería más atribuible a un redondeo. Eh, Me voy a fijar en el que hice yo, a ver si a mí me da exactamente igual. El C, 285. No, a mí también, a mí me dan 2 kilojoules de diferencia, sí. Sí, habría que sondear dónde está la diferencia y por qué da eso. A, a golpe de ojo no se me ocurre, pero yo lo atribuyo por cómo hice las cosas yo a un redondeo. Para que Claro, puede quede ser claro. porque la función, o sea, la función del CP yo la tomé como una constante. Sí, sí, yo eh, también. No, quédate tranquila, yo claro, también. eso Sí, es. eso no hay Está bien. problema. Cuando ustedes calculan el delta CP, que quede claro esto, a ver, es el CP del agua líquida menos un medio del CP del oxígeno menos el CP del hidrógeno. ¿Sí? Ese es el delta CP de la reacción que va en la ecuación de Kirchhoff. Bueno, les muestro la ecuación de Kirchhoff porque se han quedado medio con... ¿Sí? ¿Me siguieron? Cada vez Sí, ese sí, CP sí, que va sí. dentro de la integral, Claro, delta CP. es un delta CP. Dentro de Kirchhoff va el delta CP de la reacción como un todo. Es el CP de los productos menos la suma de los CP de los reactivos, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Que te queda 5,015 R. ¿Puede ser? Vos sabés que este es uno de los pocos casos que no lo hice en R. A mí me dio, lo saqué directamente y me da 32,2 Joule Kelvin mol. Ah, me dio diferente. Me dio A, 41,69 a Joule por mí, mol. a mí me dio 3,87 R y después me dio Eh, menos 283,41 kilojoules por mol. bueno, Igual no sé si está bien, pero bueno. por eso recalqué. Porque hay un medio ahí. Sí, Tenés que hay un medio. multiplicar por un medio. Sí, Capaz es seguro, eso. seguro. Es, Sí, yo planteé 9,045 R menos un medio por sí, 3,28 R menos 3,53 R. sí, yo también. Y eso me dio 32,217 Joule Kelvin mol. Si no te dio eso, lo revisamos los dos. ¿Cuánto,
¿Cuánto da digamos, la entalpía final? El Menos, resultado, men- digamos, que pide. menos 283.4 Ah, contra menos 285.8 que me había dado el punto cero. sí. ¿Eh? Quizá me equivoqué yo en A mí me dio lo el delta mismo. CP. Capaz es de meterlo en la calculadora, nada Sí, más, a veces Tre- pasa. la tre- diferencia. 32 con algo dijiste, ¿no? Profe. 32,2. Ah, está bien. Sí, un error mío. Bueno, Está. me quedo tranquilo si no tengo que corregir otra cosa. Bueno, sí, ese es el procedimiento. Verifiquen siempre que no les den cosas muy distintas. Un pequeño error es esperable, aunque me encantaría, realmente me encantaría, porque yo lo hice no lo hice con tantos decimales. Así que me gustaría hacerlo con algunos decimal más, a ver si mejoran los resultados, si se hacen más iguales. Pero bueno, es Sí, eso. da exactamente igual que el B. Ahora. Ahora sí, bueno, Sí, 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 da igual. me alegro. Pues tendría que dar igual porque uno está haciendo las mismas aproximaciones por los dos caminos. Bueno, entonces sí, lo tengo que revisar un poco. ¿Quedó más o menos? Sí, profe, ¿te puedo preguntar del 7? Sí, dale. Viste que la tabla es CP sobre R y te lo da en función de T. Sí, bueno, acá tenemos el primer caso en el cual las capacidades caloríficas son funciones de la temperatura. ¿Cuándo hay que tener en cuenta la función la función de la temperatura? Bueno, cuando las dos temperaturas son muy distintas. Uno acá va a usar la ecuación de Kirchhoff, pero uno tiene el valor base a 298 y lo quiere calcular a 1273. El rango de temperatura es muy grande como para suponer que los CP se van a mantener constantes en todo ese rango. Mientras sean 100, 200 grados, bueno, no hay problema. Pero cuando son 1000 grados, los CP varían bastante. Entonces no se pueden tomar como constantes en ese caso. Y entonces Claro, hay que trabajarlo igual, pero con más cuidado. ¿Sí? Se trabaja exactamente igual, pero ahora uno tiene que arrastrar esa dependencia con la temperatura. ¿Sí? claro, o sea, ahora calculás el CP, pero a 1273. No se calcula el CP a 1273. Tenés que calcular la dependencia. Ustedes deben haber hecho un análisis matemático, matemática 1 medio flojo, porque todo el tema de la integración la tienen medio colgando de un hilo. En otros temas están bien, pero la parte de integración, acá hay que integrar, porque Sí, acá vos tenés una variable que depende de la temperatura. Entonces no podés tomar el valor inicial o el valor final. Tenés que tomar la dependencia en todo el rango. Y eso es integrar. O sea, vas de 298 a 1273. Claro, fíjense. A ver, voy a pasar un momentito. Voy a compartir pantalla con el explicativo. Eh, compartir. Ahí está. Cuando acá aparece la ecuación de Kirchhoff, en algún lado aparecerá. Acá. La ecuación de Kirchhoff es esta que estoy señalando en este momento. ¿Sí? Esta que está acá. No esta que está acá. Esta es una aproximación si uno puede suponer que las capacidades caloríficas no dependen de la temperatura. Entonces el delta Cp sale afuera de la integral porque es una constante y desaparece prácticamente. No desaparece,
pero no molesta más. Pero si el delta Cp, a ver dónde estaba, acá. Si el delta Cp es una función de la temperatura, acá hay que hacerse esta integral. ¿Sí? No queda otra opción. Porque esto que está acá adentro es una función de la temperatura. Entonces uno tiene que obtener una expresión para el delta Cp de reacción en función de T. Eso para el ejercicio, bueno, es muy fácil. Es matemáticamente un poco largo. Es el Cp del hidrógeno más el Cp del monóxido de carbono menos el Cp del agua menos el Cp del carbono. Esas expresiones les van a formar una dependencia con la temperatura. Va a quedar una dependencia con la temperatura. Eso se pone dentro de la integral y se integra. ¿Sí? ¿Y el Cp del carbono lo tengo en cuenta por más que esté en estado sólido? Sí, si no es... El Cp nunca vale 0. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre. Porque acá se nota claramente el tema de los estados de referencia. El estado de referencia que nosotros le asignamos 0 era para la entalpía nada más. ¿Sí? Esa convención que usamos solo es para la entalpía. Para la capacidad calorífica no. Las capacidades caloríficas nunca valen 0. Lo bueno de las capacidades caloríficas es que siempre se pueden medir. Entonces uno no tiene que tomar ninguna convención para ellas. Siempre se conocen, son datos. Uno va al laboratorio y las mide. Entonces no hay historia. Sí, para todos los participantes de la reacción química tiene que haber un Cp. Ninguno va a ser nunca 0. Nunca. Cp nunca vale 0. Fisicoquímica decir nunca es peligroso, porque ahora se me está ocurriendo un caso en que sí vale 0. Pero bueno, olvidémonos de eso. Por ahora no. Por ahora los Cp siempre tienen un valor determinado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y si uno no tiene el dato, y bueno, se va a tener que pedirlo, ir a buscarlo, porque siempre tiene que haber algo en los Cps, siempre tiene que haber algo para cada uno de los participantes de la reacción. Siempre. No podemos dejar en blanco uno o asumir una convención con uno. No se puede. Todos tienen que tener un valor. Siempre son datos. Les repito, esto es del hartazgo. Las capacidades caloríficas siempre son los datos de los ejercicios. Así que no hay problema. Bueno, una vez resuelta esa integral, la integral se reduce a un número porque es una integral definida. Así que bueno, hay que resolver la integral. Sí, profe, yo, Sí. digamos, hice la integral, Sí. pero me queda, o me parece que en realidad me quedaron dos unidades distintas para los dos términos que hay que restar. No, Y después en el explicativo, disculpa. yo vi que hay como unas cosas que son A, B y C que tienen unidades como que cancelarían, pero no estoy segura de cómo se usan. Fíjate. Sí, te entiendo perfectamente. El problema es que cuando uno tiene, esto se puede ver de varias maneras. Cuando uno tiene este tipo de ecuaciones, como las que aparecen en el ejercicio 7 para los CPs. No se ve la pantalla, profe, si estás compartiendo. Yo veo solo tu mouse. Estoy compartiendo el instructivo en este momento. Ahí se ve. No sé qué pasó, ahí se ve. Bueno. En el seminario no hace falta porque ustedes lo tienen a la vista. Voy a pasar al seminario y probablemente ustedes ahora no vean nada. Así que voy a dejar de compartir. Cuando ustedes tienen esas ecuaciones empíricas, estas se llaman ecuaciones empíricas porque son relaciones experimentales entre el Cp y la temperatura, o entre cualquier cosa y cualquier cosa. ¿Sí? Son ecuaciones que se llaman empíricas porque no están sustentadas por una teoría, sino más bien por datos experimentales. Lo primero que uno tiene que hacer con estas ecuaciones cuando aparecen es decir, qué cuernos de unidades
tienen estos números que están acá. Esos números que están en esas formulitas, ¿son adimensionales? Esa es la pregunta. Porque si uno no sabe qué unidades tienen esos números, le va a pasar lo que te pasó a vos después. Te van a faltar unidades en el resultado final. Entonces fíjense cómo están dados los datos. Acá me dice que CP sobre R valen estas formulitas que están acá. ¿Sí? CP y R tienen la misma unidad. Joule sobre Kelvin mol. ¿Sí? Entonces si yo divido CP sobre R, obtengo algo adimensional. Este número es adimensional. Ah, perdón, no lo están viendo. Perdón. Rebobino hacia atrás. Me enganché con algo y me olvidé de compartir la pantalla. Perdón. Acá. Ahora sí. Estábamos en el ejercicio 7. Estas formulitas que ustedes tienen acá abajo, lo primero que tenemos que ver es en qué unidades están estos números. ¿Mm? Yo tengo CP sobre R. CP y R tienen la misma unidad, Joule sobre Kelvin mol. Este número, por lo tanto, es CP sobre R y tiene que ser adimensional. Este número es adimensional, no tiene unidades. Pero este no, porque este está multiplicado por una temperatura. Entonces este número tiene que ser multiplicado por la temperatura, tiene que ser adimensional. Entonces este número tiene que tener dimensiones de Kelvin a la menos 1. Para que una vez que uno lo multiplique por la temperatura en Kelvin, le dé un número adimensional. Entonces todas estas cantidades que acompañan a la temperatura, todas tienen unidades de Kelvin a la menos 1. Esa es la unidad que a vos te faltó al final. Claro, porque está dada, ¿tendría que estar anotado ahí? O... No tiene por qué estar anotado ahí porque uno se da cuenta. Claro, te das cuenta porque está multiplicado por 3. Por eso, Está bien. lo primero que hay que hacer es cuando uno se topa con estas ecuaciones empíricas, que generalmente son la dependencia con la temperatura de algo, uno tiene que ver qué unidades tienen esos números que están metidos ahí adentro. ¿Sí? Ponerle Kelvin a ese número es redundante. Uno se lo puede poner, no hay problema, pero es redundante, por eso tiene que venir en Kelvin. Si no, no te dan las unidades del CP. Entonces, siempre hacer ese análisis para no encontrarse con sorpresas en la cuenta final. Sí. Esta es una forma de expresar los CPs. Otra forma sería no dividir por R. Eso de dividir por R es una conveniencia de alguien. Uno podría no dividir por R. Entonces, este número ahí sí habría que indicar qué unidades estás dando el CP vos. Ahí sí, porque si vos no dividís por R, el CP puede estar en calorías, puede estar en joule, puede estar en litro atmósferas, puede estar en lo que a uno se le ocurra. Si no estuviera dividido por R, yo te tengo que decir este número en qué unidades está. O decirte, los CPs, todos estos CPs están en joule sobre Kelvin mol. Pero en este caso no, porque uno al dividir por R sabe que tiene que ser adimensional el número, así que no hay problema. Sí, este es otro caso, estos son como ejemplos piloto de ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Entonces, está bueno sacarse estas dudas ahora. Bueno, ¿algo más sobre estos ejercicios? Si no hay más Sí. comentarios, siempre hay algo en el tintero, dale. Sí, no, es lo último, por lo menos de mi parte. Para el punto 8, el punto 8b, que tiene Bueno, 3 incisos. Sí, eso lo quería explicar con cierto detalle ahora porque es importante. Dale, ¿Sí? dale. ¿Te parece que les dé Dale, sí. una pequeña charlita de eso? Y si todavía no te contesté la pregunta, me lo haces.
Bueno, los ejercicios 8 y 9, hay dos nada más, bueno, tratan sobre el tema de cómo se miden todos estos delta H de reacción. Bueno, generalmente se miden en calorímetros. Un calorímetro es un recipiente de volumen constante, adiabático, o sea que no intercambia calor con el medio ambiente, y dentro del cual se realiza una reacción química. ¿Sí? Es un termo, en pocas palabras es un termo. Uno puede medir la diferencia de temperatura que experimenta el calorímetro por efecto de la reacción química y relacionar esa diferencia de temperaturas con los fenómenos térmicos que ocurrieron adentro, o sea, con un delta U o un delta H. Entonces, un calorímetro es un recipiente de volumen constante, salvo indicación contraria. Hay calorímetros que son de volumen variable y trabajan a presión constante, son más raros. Generalmente es un tacho aislado, un termo aislado y de volumen constante. Ahí adentro se hace una reacción química y se relaciona la variación de temperatura que experimenta el calorímetro con el delta H y el delta U del proceso que ocurre ahí adentro. Ahora bien, ¿cómo es la mecánica de funcionamiento de estos aparatos? Bueno, piensen que dos palabras clave, son a volumen constante y son adiabáticos. Eso es un requerimiento. Lo de adiabático es un requerimiento indispensable, porque si el sistema no es adiabático, pierde calor con el medio ambiente y uno mide cualquier cosa. La idea es que no pierda nada de calor, así todo el proceso que yo estoy midiendo se traduce en un delta T. El recipiente tiene que ser adiabático. Si es adiabático y a volumen constante, el proceso global que ocurre adentro del calorímetro, el calor, ¿cuánto vale? 0, porque es adiabático. ¿Sí? O sea, todo lo que ocurra dentro del calorímetro tiene que tener Q igual a 0. Como es a volumen constante, ese Q equivale al delta U del proceso global. Recalco la palabra global. Todo lo que ocurre dentro del calorímetro. El delta U es 0. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se interpreta lo que ocurre dentro del calorímetro? Bueno, dentro del calorímetro ocurren dos procesos. Uno es lo que yo quiero, o sea, la reacción química. Yo quiero estudiar una reacción química. Bueno, produzco la reacción química dentro del calorímetro. Esa reacción química usualmente libera calor. ¿Y ese calor a dónde va? Porque el proceso global es adiabático. No puede sobrar calor. Ese calor calienta el calorímetro. Y ese calentamiento es el delta T que yo mido. Yo mido el calentamiento del aparato producido por el calor desprendido por el proceso que yo estoy estudiando. ¿Cómo se calienta el aparato? Bueno, ¿el aparato qué es? El aparato es un aparato, un termo con muchas cositas metidas adentro. Pero generalmente tienen agua para que la medida del delta T sea lo más uniforme posible. O sea, lo que hace el calor es calentar el agua que contiene el calorímetro. Ese es el delta T que uno tiene. Uno tiene un termómetro dentro del calorímetro y mide la temperatura inicial y la temperatura final después de que uno hizo el proceso. Ahí adentro hay agua, el agua se calienta por el efecto térmico de lo que uno acaba de hacer y lo que se mide es un delta T. Entonces hay dos procesos. Un proceso que es lo que yo estoy estudiando y otro proceso es el calentamiento del aparato. La suma de los calores de esos dos procesos tiene que ser 0, porque el proceso global es adiabático. Entonces, ¿cómo interpreto yo mis dos procesos? Por ejemplo, piensen que sea una reacción química. Yo puedo pensar que la reacción química que estoy haciendo es la transformación de reactivos a productos a la temperatura inicial. ¿Sí?
usualmente 25 grados o a la temperatura a la cual esté el calorímetro. Después tengo otro proceso que es el calentamiento del calorímetro. Eso es un proceso aparte. Como el calor, en este caso, es un proceso a volumen constante, como el calor es una función de estado, en este caso, porque es a volumen constante y coincide con el delta U, cualquier camino que yo elija para ir del estado inicial al estado final tiene que ser equivalente, porque las funciones de estado no dependen del camino que uno siga. Entonces yo puedo descomponer mi proceso global de la forma que a mí se me ocurra. La forma más sencilla es suponer que la reacción es isotérmica, o sea, ocurre una misma reacción. Nosotros siempre vamos a suponer eso en química, vamos a tomar ese camino para estudiar una reacción química. Las reacciones químicas son procesos isotérmicos para nosotros, o sea, tenemos reactivos a una temperatura, productos a la misma temperatura. El calor que se libera calienta algo. En este caso se calienta el calorímetro. Entonces vamos a tener dos procesos. El delta H de reacción o el delta U de reacción, porque el proceso, acuérdense, es a volumen constante, y el calentamiento del calorímetro como un todo. O sea, todo lo que forma parte del calorímetro, el agua, los componentes, se calientan. Para eso voy a necesitar la capacidad calorífica del calorímetro. O sea, cuánto se calienta el calorímetro cuando le entrego una cantidad dada de calor. Eso se llama capacidad calorífica del aparato. Las ecuaciones están escritas en, creo, en el instructivo. Voy a pasar un momento por el instructivo. Creo que acá estamos. Calorimetría, acá está. Bueno, acá está explicado de una manera mucho más sencilla de lo que les estoy diciendo yo. Pero básicamente, bueno, acá les define la capacidad calorífica del calorímetro. O sea, al calorímetro se le entrega una cantidad de calor determinado y esa cantidad de calor produce un delta T. Eso es para calcular la capacidad calorífica. Después, cuando uno hace la reacción química, mide el delta T, como la capacidad calorífica ya la midió antes, ya la conoce, de ahí calcula el calor. Y ese calor se asocia con el delta U del proceso que yo estoy estudiando. Eso es lo que está puesto, explicado acá abajo. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejercicio ahora. Compartir. Profe, una pregunta. Sí. Cuando haces las cuentas de, digamos, cuánto calor se libera en base a cuánto fue el cambio de temperatura, Sí. ¿no se considera digamos, el aumento de temperatura sería de los productos de la reacción? ¿Es despreciable frente al Claro, total? seguramente cuando vos estás calculando eso, la masa del calorímetro es mucho más grande que los productos que vos obtuviste en la reacción. La cantidad de materia, por ejemplo, generalmente en estos sistemas se estudian reacciones de combustión. Vos quemás una cantidad muy chiquita de sustancia. Entonces los productos de la reacción no te cambian la capacidad calorífica del aparato. Un calorímetro típicamente tiene 10 litros de agua. El calor los van a absorber esos 10 litros de agua, no los milimoles de productos que a vos te hayan quedado dando vueltas por ahí. ¿Sí? Por eso la capacidad calorífica del aparato no varía cuando vos haces experimentos distintos. El calorímetro quema cantidades muy chiquitas de sustancia. Quema lo mínimo posible para producir un delta T medible. Eso es lo que se hace. ¿Esa era tu pregunta, más o menos?
Sí, era eso. O sea, Claro, quería saber si no se consideraba porque era despreciable y o es por algo despreciable. teórico. No, Sí, no, no, listo. no, es despreciable, es despreciable. Por eso vos en un calorímetro no podés quemar una cantidad muy grande de sustancia, porque primero la cantidad de calor sería tan grande que puedes hacer un desastre. Y segundo, porque te cambiaría la capacidad calorífica. Vos tendrías todos los productos de tu reacción dándote vueltas por ahí. Si esos productos, hay muchos moles de esos productos, también van a absorber mucho calor de per se y va a cambiar la capacidad del aparato. Vos lo que querés es que el que absorba el calor sea el aparato cuya capacidad calorífica vos ya medís. Esa es la idea. Claro, listo. Eh, Gracias. entonces, ¿cómo se calcula la capacidad calorífica de un calorímetro? Bueno, hay dos maneras, básicamente. Quemando algo dentro del calorímetro cuyo calor de combustión sea perfectamente conocido y midiendo el delta T que produce, o con una resistencia eléctrica. Con una resistencia eléctrica uno puede generar una cantidad de calor perfectamente conocida, haciendo circular por la resistencia una determinada cantidad de corriente a un voltaje determinado durante cierto tiempo. La potencia eléctrica, Perdón, recordamos física, eh, perdón, recordamos física, la potencia eléctrica liberada, el calor liberado, en pocas palabras, el trabajo eléctrico realizado, más preciso, es intensidad por voltaje por tiempo. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 8 tenemos una calibración. Hacer esto es calibrar el equipo, ¿sí? O sea, saber qué respuesta tiene el equipo ante una cantidad de calor conocida. ¿Sí? Después es una regla de 3. Si con tanto calor me produjo un delta T, con este delta T me liberó tanto calor. Básicamente es eso. Fíjense que en el ejercicio 8A les da datos de corriente eléctrica, o sea, se hace circular por el calorímetro 3,2 amperios durante 27 segundos a través de una diferencia de potencial de 12 voltios. Voltio por amperio por segundo da joule. Nos acordamos un poco de física 2, creo que estos son temas de física 2, y traemos del pasado las fórmulas de electricidad. Sí, ahora te escucho. ¿Era Agustina, eras? sí. Sí, te Eh, escucho. sí, mi pregunta era, en realidad es una pavada, pero el calor, el Q1, digamos, el valor, la capacidad calorífica es positiva, ¿no? Sí, Eh, y perdón, digamos, eso es porque el Q1 es el calor que absorbe el calorímetro, por claro, eso va positivo el calor. claro, claro, seguro. Pues vos estás viendo las cosas del punto de vista del calorímetro. Cuando vos lo Claro, calibrás al calorímetro, el calorímetro recibe calor. La reacción lo libera, pero el calorímetro lo recibe. claro, está Y bien. recibir ese calor, calor positivo, implica un delta T positivo. Entonces siempre la capacidad calorífica es un número positivo. Esto es una capacidad calorífica de un aparato, no es como el CP y el CB que son de sustancias. Por eso esta cantidad no tiene los moles. Esto viene en Joule por Kelvin. ¿Sí? Esto no tiene moles porque el calorímetro no tiene moles, porque es un aparato. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tiene un nombre que accidentalmente es el mismo, pero conceptualmente son cosas parecidas, pero no iguales. ¿Mm? Bueno, Sí, sí, tu pregunta genial. es que era positiva. Sí, es positiva porque el calor, el calorímetro lo recibe. Entonces, para el calorímetro es positivo ese calor. Correcto. Bueno, con estos datos, ¿sí? Este número que está acá es 1,617, no son 1617 Kelvin, ¿sí? Es 1,617. Las variaciones de temperatura en los calorímetros son siempre de ese orden de magnitud. Un tema de seguridad, ¿no? No hay que producir grandes delta T en un calorímetro, pues lo podemos hacer volar por los aires. Entonces de ahí sacan la capacidad calorífica
los datos del ejercicio del 8A, se calcula la capacidad calorífica, como el calor dividido el delta T. Simple y sencillo. Ahora les dice, cuando en ese calorímetro uno quema esta cantidad de glucosa, la temperatura sube 7 puntos. Mi comentario viene porque acá hay un error que en el enunciado, que acá hay un punto y acá hay una coma. ¿Sí? ¿Están viendo el seminario? ¿Se ve el seminario? Sí, sí, Sí. se ve. Fíjense que en el inciso B la temperatura tiene un punto y arriba tiene una coma. Eso lo voy a arreglar ya mismo, ¿sí? Porque lo arreglé el año pasado, pero se ve que volví a una versión anterior. Entonces uno puede pensar que son 7000 Kelvin. No, nunca son esos números de temperatura. Siempre son de entre 1, 10, 20 Kelvin a lo sumo. Entonces acá tengo el delta T. Como tengo el delta T y tengo la capacidad calorífica, calculo el calor. Entonces después digo, si 321.2 miligramos de glucosa me liberaron ese calor, un mol de glucosa que pesará tantos gramos me va a liberar X. Entonces ahí tengo el delta U de combustión de la glucosa. Kilojoule por mol o kilocalorías por mol. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la glucosa, el calor se liberó. Entonces el calor es negativo. Fíjense que el signo del calor dentro de un calorímetro depende del punto de vista de los dos participantes. Para la reacción, en este caso, el calor es negativo. Para el calorímetro es positivo, porque la glucosa lo libera, el calorímetro lo absorbe. Entonces el delta U de combustión de la glucosa, que les piden en el B2, va a ser un número negativo, por supuesto. Cuando uno quema glucosa, el calor se libera. Ahora, ¿qué es delta U para el proceso del calorímetro? O sea, para el proceso global del calorímetro. 0. Delta U para el proceso global, para todo lo que ocurre adentro del calorímetro, es 0, porque el calorímetro es adiabático. Ahora, uno después descompone ese delta U igual a 0 en dos participaciones, el calorímetro y la reacción química. Entonces, de ahí puede empezar a hacer las cuentitas. Este ejercicio 8 es el ejemplo típico de los calorímetros que se ven en todos lados. Nosotros no tenemos un calorímetro en el laboratorio, lamentablemente. Hay uno en ingeniería. En el departamento de química creo que hay gente que hace alimentos, pero curiosamente no tiene un calorímetro, porque esto se usa, la aplicación obvia industrial de esto es medir las calorías de los alimentos. Uno pone un alimento en el calorímetro, lo quema y ve cuántas calorías libera. El contenido calórico de un alimento se determina de esta manera. Estaría bueno que el departamento de química se pusiera las pilas y comprase un calorímetro de estos si lo tenemos. En este momento no hay, entonces no podemos hacer un trabajo práctico. Son muy lindos los trabajos prácticos de calorimetría porque uno lo ve en vivo y en directo. Una cosa es que lo cuenten y otra cosa es tocarlo. ¿Sí? Además, laboralmente esto tiene mucha salida, entonces estaría bueno que en algún momento tuviésemos uno. Pero en lo que hace a los ejercicios, este es el ejercicio típico de calorimetría. Fíjense siempre los signos, porque los signos a veces uno los tiene que poner un poquito de afuera. O sea, uno se tiene que dar cuenta si el proceso libera calor o absorbe calor. Si uno es metódico, salen solos los ejercicios. A veces uno no es tan metódico. Entonces, chequen que el delta U que informan al final tenga el resultado correcto. Si la temperatura así del calorímetro asciende, significa que el proceso que uno hizo adentro liberó calor. Si liberó calor, tiene que ser negativo. Si la temperatura descendiese del calorímetro, al revés. En general, siempre la temperatura del calorímetro asciende y el delta U y el delta H son procesos negativos, de signo negativo. Bueno, Profe, o sea que a esa sí, ecuación le agregás un menos. claro, a eso me refería. Voy a ir de nuevo al
Si uno es metódico, el menos sale solo porque ya le pone el signo al calor involucrado. A los calores involucrados vos le pones el signo. Si no haces eso, tené cuidado de agregárselo de afuera. O sea, vos podés hacer todas las cuentas en positivo y después darle el signo al resultado final. ¿Sí? No hay Claro, problema. pues. Claro, pasa que como en realidad es porque igualás el calor del calorímetro con el otro. De ahí sale, ¿no? Sí, eso no lo quería Porque, mencionar. claro, No lo quería mencionar porque no lo puse Ah. en el instructivo, pero sí, es correcto. Vos decís, calor total es 0. Calor total es Claro. Q1 más Q2. O sea, la reacción más el calentamiento del calorímetro. Despejando uno del otro, Q1 es menos Q2. Y ahí tenés el signo. Eso curiosamente no lo puse acá, pero bueno. Sí, así sería la forma más prolija de hacerlo. Correcto. Y ahí ese menos ya te da el signo del resultado final. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? El Q total es 0. Eso lo puedo descomponer en la reacción química Q1 más el calentamiento del calorímetro, Q2. Como están igualados a 0, Q1 es menos Q2. Ese menos ya te da el signo correcto del resultado final. Sí, profe, después, ahí eso era parte de mi pregunta, porque no entendía la diferencia en realidad no entendía la diferencia entre ninguno de los tres. El ¿Eh? delta U para el proceso del calorímetro es 0, Es 0, entonces. sí. Para el de la combustión de la glucosa es el que sacás con la ecuación y eso. Exactamente. ¿Por qué sacas Em, delta U? Porque es a volumen constante. Y el calor claro, está asociado a volumen constante con el delta U. Ahora, la termodinámica ahora te da una mano y dice, bueno, pero a mí los delta U no me gustan, yo quiero delta H. Bueno, no hay ningún problema, sí, porque vos podés relacionar termodinámicamente el delta U de un proceso. Acordate que este delta U del B2 ya es de la combustión de la glucosa a 298. Ya ahí el calorímetro, olvídatelo, ya te lo sacaste de encima. claro. Ahora vos tenés la reacción de combustión de la glucosa, donde tanto la glucosa como los productos de combustión de la glucosa, dióxido de carbono y agua, están todos a 298. De la reacción, cuando ustedes tienen una reacción escrita, esa reacción se toma isotérmicamente. Los productos y los reactivos están a la misma temperatura. Eso es un ventajón hacer eso, porque cuando uno ahora quiere transformar el delta U en delta H, es mucho más fácil de hacer. Bueno, ¿cómo se transforma el delta U y el delta H? Eso se hace por la definición directamente. Voy a compartir de nuevo el instructivo. ¿Dónde cuernos estamos? Acá. Bueno, lo que pasa es que esto lo había hecho en algún caso anterior, me parece. Por eso fui medio a los tiros ahí. Sí, ahí abajo está, como que es con la diferencia de moles gaseosos, Claro, puede bueno, ser. sí, exactamente. La relación, esto surge a partir de la relación general entre la energía interna y la entalpía. Yo no les di mucha charla de entalpía porque ustedes ya medio habían arrancado solos y aparentemente, bueno, con eso les alcanzó. Pero acuérdense que hay una relación, una definición directa entre energía interna y entalpía. Entalpía H es igual a U más P por B. Esa es la definición general de cero entre las dos variables. Como estamos trabajando con deltas, yo le tomo delta a esa definición. O sea, delta H va a ser delta U más delta P por B. Ahora, ¿qué sé yo? Bueno, yo lo que sé es que el producto P por B, por lo que discutimos hace una hora, el producto P por B solo va a tener valores significativos cuando la sustancia sea un gas. Cuando sean sólidos
o sean líquidos, el volumen molar es tan chiquito que lo puedo despreciar. Entonces, solo tomo el producto P por B para los gases. Como son gases ideales, los tomo como gases ideales, no me complico la vida. P por B es nRT. RT es constante. ¿Por qué es constante? Porque estoy considerando la reacción a una temperatura constante. Entonces RT salen afuera y les queda esa formulita que está ahí adentro metida. ¿Mm? Este delta tita de gas, o delta no sé qué símbolo griego quedó acá, es el delta de coeficientes estequiométricos para la reacción de combustión que uno está estudiando, solo para los gases. Por ejemplo, la glucosa, a ver si la tengo por acá a mano, la reacción de combustión de la glucosa. Bueno, este ejercicio creo que trata sobre el etanol, pero acá la que tengo a mano es la glucosa. La glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y es un sólido. La combustión de la glucosa es eso más un determinado número de moles de oxígeno gaseoso, da dióxido de carbono gaseoso y da agua en las condiciones del experimento. Las condiciones del experimento son a 25 grados, entonces el agua es líquida. Entonces, el delta de coeficientes estequiométricos de gas involucraría para la combustión de la glucosa solamente el dióxido de carbono y solamente el oxígeno, porque el agua queda líquida y la glucosa es un sólido. ¿Mm? Otra cosa. Sí, puede Sí. ser que la reacción quede balanceada con 6, o sea que no haya diferencia de moles gaseosos. Exactamente. En este caso sí, para el caso de la glucosa sí. Está bien. Son 6 y 6. Está bien, porque me daba, o sea, el 1, el 2 y el 3 me daban los tres la misma cosa y yo no sabía si estaba haciendo bien o no. En este caso, al final el 2 era para- 0. para El la 1 era glu- 0. Para la glucosa, el delta U de combustión es igual al delta H de combustión. Sí. Para el caso que sigue, en el otro es etanol, me parece. Sí, en el etanol no, ahí tenés un delta, porque el etanol te forma 2 de dióxido de carbono y consume 3 de oxígeno. Entonces, ahí hay una diferencia. Bueno, ya casi estamos. Quedó esto más o menos. Estos son los dos ejemplos típicos de calorimetría. No les vamos a complicar mucho la vida. Estos resultados de calorimetría se usan mucho, muchísimo, para calcular calores de formación de sustancias, que es lo que les pide el último ejercicio de la guía. El último ejercicio de la guía les pide calcule el calor de formación del etanol líquido. ¿Sí? Esta es la técnica básica para calcular un calor de formación. Pero bueno, sale como tiro, porque uno calcula el delta H de combustión del etanol, plantea la reacción de combustión, y como uno conoce los delta H de formación de todos menos el del etanol, se despeja fácilmente. No hay problema. Háganlo y sale rápidamente. Bueno, otra cosita que les quería decir acerca de esto. Fíjense, cuando hagan esta cuenta para el último ejercicio, la cuenta entre el delta U y el delta H es importante para que ustedes vean los órdenes de magnitud de las diferencias entre estas cosas. Fíjense cuán diferente es el delta U y el delta H, son prácticamente iguales. O sea, el término RT aporta muy poquito y la diferencia entre las dos cantidades puede tomarse como despreciable. De hecho, en aplicaciones no muy finas, uno puede usar el delta U para estos procesos como un sinónimo del delta H, porque la diferencia es tan chiquita que no tiene, por ahí no vale la pena
ponerse a calcular la diferencia. En otros procesos no, en otros procesos puede haber diferencia, pero en los procesos de combustión de este tipo son prácticamente iguales. Pero fíjense los números, cuando hagan los números, miren esas cosas. ¿En cuánto difiere el delta U del delta H? Van a ver que es muy poquito. Eso se debe a que estos calores de combustión son del orden de los 3000 kJ por mol y RT vale 2 kJ por mol. Entonces, prácticamente es como el error del aparato, más o menos. De hecho, cuando uno calcula el contenido calórico de un alimento o de una sustancia, ni se preocupa por esto. O sea, lo que le da el experimento son las calorías y listo. Bueno, creo que nada más de mi parte. La semana que viene nos toca la actividad. Vamos a hacer lo siguiente. El miércoles, como la actividad la pongo el día que se me canta, el miércoles vamos a hacer una consulta. El martes tenemos laboratorio. Si ya arrancamos con el laboratorio, nos vemos cada uno el día que le tocó en suerte. Nos vemos en el laboratorio 5 del complejo. Si no surge ninguna dificultad, yo el viernes voy a ir al laboratorio y voy a ver con qué problemas me encuentro y los tengo al tanto. Si no hay problemas, nos vemos el martes. El miércoles damos una clasecita de consulta final, cortita, y ahí nomás le damos las actividades. ¿Sí? Las actividades se las damos vía plataforma. En este caso van a ser muy sencillas, muy parecidas a los del seminario. Después le vamos a ir complicando un poquito la rosca cuando ustedes se vayan poniendo más cancheros con todas estas cosas. Esta primera la vamos a hacer bien, bien livianita. Y la descargan, son individuales, cada uno tiene la suya, la descargan de plataforma y la entregan en el plazo estipulado. ¿Sí? Respecto a la entrega, yo les pido una sola cosa, prolijidad y que se entienda bien cuál es el resultado final. No se admiten resultados ambiguos. A veces uno tiene una duda y tira dos resultados. Alguno de los dos debe ser. Bueno, no, acá se exige que los ejercicios tengan siempre un resultado concreto. ¿Sí? Así que bueno, le vamos a pedir que siempre esté remarcado ese resultado. El formato electrónico puede ser un documento de Word. Yo casi les pondría punto extra por eso. O puede ser resuelto en papel y escaneado con buena definición. ¿Sí? Escaneado. No me gustaría fotos de celular, ¿sí? O sea, un scan, un buen scan. Sino un documento de Word o alguna otra imagen que tenga la resolución suficiente como para que se vea con claridad. Si lo hacen a mano, sean doblemente prolijos, por favor. A veces uno se entiende lo que hace, pero los demás no lo entienden mucho. Así que sean bien concisos. Hagan las cosas primero en borrador y después pasen en limpio. Total, van a tener mucho más tiempo que lo que usualmente tienen para un parcial. Así que hay tiempo para pasar las cosas en limpio. ¿Sí? Todo eso va a redundar en beneficio de ustedes porque lo que se entiende, y lo que no, no. Bueno, ¿alguna pregunta? Respecto al laboratorio, sí, al laboratorio los quiero todos con delantal, todos con libreta o cuaderno, nada de anotar en papelitos sueltos. Yo ya les subí el reglamento y los trabajos prácticos a la plataforma. Hay un formato de informe que vamos a intentar respetar al pie de la letra, pero bueno, eso es para cuando hagan el informe. Pero la presentación al laboratorio es rigurosamente con guardapolvo. Si tienen un rotulador, tráiganlo. Eso, si el que tiene rotulador de vidrio que lo traiga, porque yo en el laboratorio me los afanaron todos, no me quedó ninguno, así que no tengo. Y para la práctica que vamos a hacer, la práctica 1 hace falta tener un rotulador. Así que bueno, si se consiguen uno, genial. Yo no tengo. Profe, Sí, con respecto al horario del laboratorio del jueves, ¿hay problema de empezar media hora más tarde?
Yo todavía no me definí al respecto. El jueves habría que hacer la misma propuesta que hicimos para el martes. Empezar a las 15. Ahora hay una compañera que no puede a las 15, yo tendría que tirarlo 14:30. Había una chica, que no me acuerdo, me preguntan los nombres, que no podía arrancar el martes. Yo partiría la diferencia y arrancaría los 2 días 14:30. Si alguno llega media hora más tarde, y bueno, llega media hora más tarde, no se lo voy a tomar en cuenta en la asistencia. Ok. Esa sería mi propuesta, que promedia un poco todas las posibilidades. Si querés, tiro la propuesta para el jueves. Yo creo que era el martes donde, claro, los que son del jueves no se enteraron nada de todo esto porque no les mandé la nota, la comunicación. Claro, por eso pregunté. Claro, si querés, tiro la propuesta de empezar a las 15. Yo no tengo problema, a mí me da lo mismo. A mí a las 2 y a las 3 me da lo mismo. Dale, perfecto. Tiro la propuesta. Si alguno tiene inconvenientes, y bueno, algunos llegarán media hora tarde, otros se irá media hora antes. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a trabajar en comisiones, así que con tal que haya por lo menos 2 de la comisión para terminar el laburo, que se vayan media hora. Si uno se tiene que ir media hora antes, para mí no es problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a Dale, hacerlo? genial. Bueno, chicos, hoy le dimos bastante seguido. Terminen el seminario, yo creo que ya está bastante avanzado, está casi terminado. El miércoles vemos las dudas que hayan surgido y después se entretienen haciendo la actividad. Si no hay nada más, me despido. No, son las 6:30. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, Chao, profe. Acuérdense, cualquier consulta por plataforma, día por medio las miro. Dale, Dale. profe, nos Chao, vemos. chao, chao. Para saber